La apariencia física de los apaches variaba. A veces eran descritos como altos, erguidos y robustos, mientras que otros estudiosos han dicho que rara vez eran grandes o pesados, siendo ligeramente más bajos que el hombre blanco. Alex Rodlicka, antropólogo estadounidense de finales del siglo XIX, tomó mediciones de los apaches de las reservas, determinando que los hombres promediaban 1,68 metros y las mujeres 1,52 metros. A pesar de las diferencias en cuanto a su tamaño, casi todos están de acuerdo en que eran resistentes, robustos y atléticos, con buena capacidad pulmonar, así como extremidades fibrosas pero no demasiado musculosas. El explorador español Francisco Vázquez de Coronado, en una carta al rey el 20 de octubre de 1542, dijo que el apache, refiriéndose a los querechos o vaqueros, antecesores de los apaches llaneros, jicarillas, lipanes y kiowa apaches, tenía el mejor físico de cualquiera que haya visto en las Indias. Tenían la cara ancha y redonda, más bien plana, con ojos oscuros y tez que iba del tono claro al rico chocolate. Utilizaban la raíz de yuca, aplastada, para lavarse el pelo. Después lo untaban con grasa o con la médula de la pata del ciervo para que estuviese pegado y junto. El rostro del hombre apache no tenía vello facial, quitándoselo con las uñas tan pronto como salía. Había excepciones, por supuesto. Uno se dejó crecer su barba para tener buena suerte. Dijo que cuando era joven tuvo un sueño en el que, si dejaba crecer su barba, tendría buena suerte. Tenía más de 60 años cuando dijo eso, llevando entonces un bigote. Las mujeres jóvenes, y muchas mujeres de mediana edad, llevaban el pelo atado en un nudo en la nuca. Las mujeres mayores tendían a llevar el pelo colgando. A medida que la mujer avanzaba en edad, dedicaba menos atención en prepararse el cabello, aunque había una gran variación individual en el momento en que estos cambios ocurrían. Aunque algunas mujeres bastante jóvenes llevaban el pelo suelto, una mujer mayor difícilmente se preocupaba de él. En las danzas y celebraciones se untaban las mejillas con una mezcla de grasa y ocre rojo. Algunas veces se pintaban círculos en cada mejilla, otras, otro tipo de marcas. Algunos se pintaban una raya de jugo de mezcal pegajoso a cada lado de la cara. Además había una gran cantidad de pinturas por razones rituales. La coloración de la cara del paciente por el chamán era uno de los elementos importantes de las ceremonias. Así era normal ver individuos cuyas caras estaban marcadas con líneas de arcilla blanca o cuyas mejillas están decoradas con símbolos del sol, la luna, las estrellas o varias constelaciones. El tatuaje existía pero no mucho. Los hombres se tatuaban a sí mismos, pero lo limitaban a la parte interior de los brazos porque allí hay más carne y es más tierna. Los colores utilizados eran el rojo, y el azul y negro. El rojo se obtenía del ocre rojo o del jugo de las peras espinosas maduras. El negro, del carbón. El material se colocaba sobre la piel, se humedecía y se perforaba con una espina de cactus. Los diseños típicos eran estrellas, constelaciones y líneas en zigzag, que simbolizaban el rayo. A veces se relacionaban con los ritos chamanísticos del individuo. Por ejemplo, un hombre que reclamaba el poder del rayo tenía marcas tatuadas. Pero la mayoría de los tatuajes eran meramente decorativos. Algunas mujeres, además de las marcas de tatuajes en los brazos, se hacían un punto en cada mejilla y a veces una figura, tal como un círculo o una línea ondulada o dentada, en la frente. Los hombres y las mujeres llevaban pendientes, collares, brazaletes, bandoleras y colgantes. Usaban perlas de turquesa y de concha blanca. También hacían perlas de partes de una raíz larga, llamada espiga negra, y de las semillas de laurel de montaña. Muchos de sus adornos eran amuletos de valor religioso y protector. Una bolsita de menta podía ser usada, particularmente por los hombres jóvenes que querían parecer atractivos a las muchachas. Los apaches chiricahuas utilizaban hierbas y plantas con fines medicinales. Cogían piñones y enebros, y los quemaban en el interior de sus wickiups con todos los miembros de la familia dentro, hasta que el humo les obligaba a salir. Así ahuyentaban la enfermedad. Trataban varias enfermedades rectales con productos administrados a través de un tubo para enemas de madera de carrizo o de saúco.
Utilizaban el tubo para enemas en casos de sangrado, como las hemorroides, o por problemas estomacales prolongados. La medicina era líquida, hecha de plantas, y se vertía dentro del tubo, soplando por el sanador. Después de retirar el tubo, untaba el recto con un polvo hecho de plantas secas pulverizadas. Por último, frotaba alrededor del ano con un poco de grasa mezclada con ocre rojo. Para la sangre en las heces, molían la raíz de cinquefoil y la mezclaban con agua, bebiendo la decocción. También se aplicaba externamente en las partes doloridas del cuerpo. La apache plume lo usaban como laxante. Para la diarrea cogían la flor del nafaleo en otoño, cuando florecía, la hervían y la secaban, manteniéndola así todo el año. Se bebía como un té y después se comía. Para las paperas y los hinchazones en el cuello cogían una planta con un bulbo, la quemaban y ponían las cenizas con grasa donde estaba el hinchazón. Para limpiarse los ojos trituraban la raíz del roble, y la empapaban con agua. Para el resfriado usaban el savio y la espiga negra. Desmenuzaban el savio, lo mezclaban con tabaco, y lo fumaban para combatir el resfriado. También lo hervían para beberlo. Cuando el dolor de cabeza y resfriado se unía a la tos, usaban la raíz de osa. La mezclaban con el tabaco y la fumaban para el resfriado, y si había tos la masticaban. La trituraban, la mezclaban con agua y frotaban sobre la nariz si estaba taponada. Si esto no funcionaba, la hervían y bebían el agua. Podía causar vómitos, pero era bueno para los bronquios. Para el dolor de cabeza, la trituraban, la mezclaban con agua y la frotaban en la frente. Para problemas de oído usaban el frijol de tornillo. Lo masticaban y echaban un poco de sal y agua. Luego mojaban un material absorbente e introducían un trozo en el oído. Antes de la llegada de los europeos, las prendas de vestir se hacían con pieles de ciervo o antílope. Los apaches jicarillas, algunos mezcaleros, lipanes y kiowa apaches empleaban la piel del búfalo, además del antílope y ciervo. Los hombres generalmente vestían solo un taparrabos y, a veces, una camisa. Las mujeres, falda y blusa. Al llegar los europeos, adoptaron parte de su vestimenta, aunque lo que más les costaba era acostumbrarse a su calzado. Los apaches chiricahuas y western apaches usaban una bota, ligeramente curvada en la punta, que les llegaba hasta debajo de la rodilla, llamada nepken. Los niños pequeños, sobre todo cuando el clima era suave, llevaban poca o ninguna ropa. Cuando llevaban ropa era la misma que la de los adultos. Para la protección del sol, tanto los jóvenes como los adultos usaban guirnaldas de sauce fresco. La división sexual del trabajo no era muy rigurosa. La mayor parte de la recolección la hacían las mujeres, pero los hombres también ayudaban, sobre todo en la recolección del mezcal, excavando una zanja que servía de horno para cocer las raíces. La caza era trabajo del hombre, pero entre los apaches lipanes las mujeres participaban en las cacerías de conejos. Las mujeres preparaban y curtían las pieles, mientras los varones las ayudaban cuando se trataba de piezas grandes y pesadas como el búfalo o el alce. Los apaches jicarillas, lipanes y mezcaleros basaban gran parte de su subsistencia en el búfalo. La piel proporcionaba cubierta para sus viviendas, así como material para prendas de vestir, ropa de cama, capas y mantas. La carne, el hígado, la lengua y otras partes eran una fuente de alimento. El estómago, la vejiga y otros órganos internos eran limpiados para ser usados como contenedores. Por ejemplo, el estómago de búfalo, limpio y atado en ambos extremos, servía como depósito de agua. Los intestinos se utilizaban, una vez limpios, como transporte de comida en los trayectos, rellenos de carne de búfalo y hierbas. Molían los cascos hasta hacerlos polvo para hacer pegamento. En el momento de la matanza de búfalos, bebían su sangre fresca, pero también era almacenada, y una vez seca, servía para hacer pintura. Los cerebros se utilizaban como lubricante en el proceso del curtido de pieles. Los tendones se usaban para coser y para cuerdas de arco. Los huesos servían como herramientas, como hachas y picos, agujas y utensilios para comer. Los dientes del búfalo, a menudo eran ensartados en collares u otros elementos decorativos.
Por último, sin madera en las llanuras, el estiércol de búfalo seco era un combustible eficaz. Hay un gran debate entre los historiadores por saber dónde, cómo y cuándo los nativos americanos adquirieron el caballo. En general, están de acuerdo en que los apaches fueron de los primeros en adquirir el animal en la zona por su temprano contacto con los españoles. Es poco probable que las expediciones españolas del siglo XX suministraran los primeros caballos. También es poco probable que los nativos poseyeran caballos antes de 1600, al menos en número suficiente como para haber tenido algún efecto. Solo después de que los españoles se establecieron en Santa Fe y en otras poblaciones de la zona, los nativos tuvieron acceso a los caballos. También pudieron observar el uso y ventajas ofrecidas por ese animal, y con el tiempo aprendieron a controlarlo. En algún momento entre 1600 y 1650, los apaches adoptaron el caballo en su cultura. En 1650 ya lo utilizaban en sus incursiones. El historiador Donald E. Worcester estimó que los apaches ya usaban el caballo no más tarde de 1620 o 1630. En ese momento, los españoles ya no fueron capaces de mantener los caballos fuera del alcance de los nativos. Las grandes manadas de caballos salvajes, conocidos como cimarrones, vagaban por la vasta área del norte de México. Cuando los apaches vieron por primera vez los caballos, lo más probable es que los vieran simplemente como otra fuente de alimento. Su siguiente uso lógico fue utilizarlos como animales de carga, en sustitución de los perros. Los caballos permitían a los nómadas acumular más riqueza y transportar más equipaje cuando se trasladaban. Por último, aprendieron a montarlos y a utilizarlos ventajosamente en las incursiones y en la guerra. Debido a que fueron de los primeros nativos en adquirir el caballo, los apaches dominaron rápidamente a sus vecinos. El caballo incrementó drásticamente su capacidad para adquirir riquezas. Los apaches de las llanuras continuaron subsistiendo principalmente de los búfalos, pero con los caballos, fueron capaces de matar más cantidad de ellos y viajar más lejos en su búsqueda, y transportar una mayor cantidad de carne al campamento. Los apaches a caballo podían atacar a los sedentarios nativos pueblo más rápida y eficientemente que cuando lo hacían a pie. El caballo, del mismo modo, les permitía ir más lejos a saquear y escapar a las llanuras antes de que los indios pueblo pudieran montar una resistencia efectiva. Con el uso del caballo, los apaches lipanos y kiowa apaches, que siempre habían vivido en las llanuras, tenían fácil acceso a las manadas de búfalos. Sin embargo, los apaches jicarillas y mezcaleros que vivían al borde de las llanuras y en las montañas que las bordean, tenían más dificultades para cazarlos. Cuando consiguieron caballos, esa dificultad disminuyó. Los apaches perdieron su dominio en todo el sur de las llanuras, cuando los caballos se extendieron más allá de su control y otras tribus los adquirieron. Una de las principales razones para este cambio fue el hecho de que los apaches nunca aprendieron o, por lo menos, nunca se dedicaron a criarlos. Debido a su proximidad y a una casi interminable fuente de caballos, preferían robarlos, comerciar con ellos, o capturar caballos salvajes en lugar de cuidar los suyos. Un explorador francés señaló en 1724 que las yeguas tuvieron varios abortos, debido a que los apaches montaban en ellas constantemente en incursiones o en la caza. Los apaches chiricahuas no tenían duda. Cuando les perseguían, huían a las montañas o a terreno accidentado para continuar la lucha. Si lo veían necesario, mataban a sus caballos para comérselos. Ya robarían otros. Los apaches jicarillas y mezcaleros vivían en montañas cercanas a las llanuras donde se resguardaban, pero los apaches lipanes vivían esencialmente en las llanuras donde estaban más expuestos al peligro. Por eso nunca los mataban, porque los necesitaban para el transporte del campamento y para su defensa. Sin ellos, en las llanuras estarían a merced de otras tribus. Los apaches capturaban mujeres y niños para llevarlos cautivos, adoptándoles en la tribu. Cuando capturaban adultos, les interrogaban para buscar información y después les mataban allí mismo, o les llevaban a su campamento para que le matasen las mujeres. Los apaches chiricahuas torturaban hasta la muerte a los mexicanos cuando eran capturados, porque eran sus mayores enemigos. Históricamente los mexicanos,
y antes los españoles, los perseguían con saña. Les ataban las manos a la espalda, impidiéndoles correr rápido. Las mujeres les perseguían con cuchillos hasta que los mataban. Con la llegada de los estadounidenses a la zona, los chiricahuas se percataron de que traían consigo una tecnología muy superior a la de los mexicanos. Generalmente ante los recién llegados practicaron una guerra defensiva. Rara vez dejaban vivos a los hombres adultos porque era peligroso. Pero un niño era adoptado por la tribu. Se convertía en un verdadero apache y de adulto se casaba en la tribu. Cuando atacaban un poblado, los chiricahuas no mataban a muchas mujeres y niños, sino que los dejaban huir para capturarlos después. El antropólogo estadounidense Morris Edward Doppler, en su libro An Apache Life Away, dice, raramente capturaban mujeres. Cuando lo hacían, no tenían interés sexual en ellas. Cuando los chiricahuas iban de incursión o a la guerra, y capturaban mujeres mexicanas o de otras tribus, no les hacían nada. Temían tener relaciones sexuales con ellas, porque si lo hacían, su suerte se echaría a perder. No podían hacerlo. Los mexicanos, en cambio, lo hacían cada vez que capturaban mujeres apaches. Esto podía ser así, pero hubo bastantes casos de apaches casados con mexicanas. Incluso después de llegar al campamento, se consideraba inapropiado forzar sexualmente a las mujeres cautivas. Si se casaban, estaba bien, pero no era forzada. Algunas veces intentaban cambiar a sus cautivos por apaches en manos de los mexicanos. El único cautivo verdaderamente deseado era el niño. La sensación de cautiverio desaparecía con el tiempo, para casarse después, y sus hijos eran aceptados como miembros de la tribu. El cautivo era criado por el hombre que lo había capturado, llamándolo padre, y a la mujer que lo adoptó, madre. Aunque algunos cautivos escaparon después de pasar un tiempo, otros permanecieron en la tribu. Los apaches también cazaban ciervos, alces, antílopes, venados y, en las regiones montañosas, ovejas de montaña. Cazaban ciervos y antílopes más por su piel que por alimento, aunque uno de los mitos chiricahuas indicaban que la carne del venado debía consumirse limpia de sangre y, a ser posible, el desangrado debía hacerse en el lugar de su muerte. También cazaban castores, conejos, ardillas, puercoespines, perros de las praderas, zarigüeyas y pecaríes. Los apaches se diferenciaban en el consumo de aves de corral. Los apaches jicarillas comían pavos, palomas, urogallos y codornices. Algunos apaches mezcaleros comían pavos, codornices, palomas, aunque otros los desdeñaban. Los apaches lipanes comían pavos salvajes pero se abstenían de consumir la mayoría de otras aves. Mientras que los hombres eran los principales responsables de la caza, las mujeres se dedicaban a la recolección de bayas silvestres, frutas y plantas comestibles. El agave era abundante en el sur de los Estados Unidos y norte de México, por lo que el término mezcalero llegó a significar recolector de mezcal. La planta del sotol tenía coronas más pequeñas que el mezcal, pero también se recogía. En un proceso especial, el mezcal y el sotol podían ser horneados en láminas delgadas para hacer pan. Las hojas se pulverizaban en cuencos de madera o en depresiones en las rocas, añadiéndose agua para hacer la masa, y la mezcla se cocía en las cenizas alrededor de un fuego. A veces, el mezcal y el sotol se almacenaban en parfleches o en cuevas para emergencias o para tiempos de escasez. En mayo y junio las mujeres, provistas de hachas y palos especialmente afilados y aplanados en un extremo, salían en busca del mezcal. Cuando había peligro por la existencia de enemigos cercanos, los hombres les acompañaban. Cuando encontraban dichas plantas, primero cortaban las largas hojas con sus hachas para después excavar las raíces con el palo, hasta llegar al bulbo enterrado y sacarlo, listo para cocer.